Bienvenidos a La Vida Mientras Tanto, un podcast para narrar historias de vida. No pretendemos darte consejos sobre cómo debes vivir tu vida. Queremos contarte cómo viven su vida otras personas no tan ajenas a nosotros. Soy Alba Fite y os presento a Rosa Pardina, autora de las historias que va a compartir con nosotros en este podcast. Buenos días. Buenos días a todos. Hoy os voy a contar la crónica de un fin de semana. Porque a veces uno desearía no haberse levantado, pero otras no hacerlo durante todo el fin de semana habría sido lo mejor. Bueno, pues esta crónica empieza un viernes. Había invitado a cenar a unos amigos y decidí hacer un bizcocho de postre. Si no tienes manos entrenadas, no es aconsejable lidiar con la harina y la masa, pero yo me aventuré. Todo fue bien mientras mezclé los huevos y el azúcar. Eché un poquito de aceite y seguí mezclando. Hasta aquí, sin tropiezos. Pero llegó la hora de enfrentarse a la harina. Y el primer paso era tamizarla. Me coloqué bien el delantal, puse la harina en el colador y empecé a agitarlo. El polvillo, desapelmazado y grácil, iba cayendo sobre el bol de la mezcla, pero en su ánimo aventurero decidió volar un poquito hasta llegar a mi nariz, provocándome un estornudo que animó al resto a desparramarse sobre mi cara y mi pelo. Aquello no me desanimó. Puse más harina y conseguí por fin colocar la cantidad que decía la receta en el bol. Ahora ya solo me quedaba amasar. En los vídeos de YouTube ves a una persona que con estilo y soltura coge con las manos esa bola de huevos, azúcar y harina, la coloca sobre una tabla y la masa arriba y abajo, y la masa se va doblegando a la caricia hasta que por fin se convierte en una bola lisa y elástica que, según la persona en cuestión, hay que tapar con un paño para que repose. En mi caso, la que tiene que reposar después de este trasiego soy yo. Lo primero que hace la masa cuando la cojo es pegarse entre mis dedos. Me embadurno las manos con más harina y lo único que consigo es formar unos grumos espesos que amenazan con adherir mis dedos hasta convertirme en un palmípedo. No me queda más remedio que lavarme las manos y volver a empezar. Otro fenómeno para mí inexplicable de esta masa pegajosa es que tiende a adherirse a mi pelo. Y tras ese segundo intento, un par de mechones impregnados de pasta cayeron sobre mi cara. Los dejé, porque si hacía el gesto de apartarlos, los habría rebozado todavía más. Abordé de nuevo aquella indómita bola y cuando estaba justo, nunca mejor dicho, con las manos en la masa, sonó el teléfono. Miré la pantalla y vi la imagen del único hombre por el que haría lo que hice, contestar apresuradamente. La masa, que en aquellos momentos parecía tener ya vida propia, se escurrió sin dilación por la pantalla al mismo tiempo que yo decía: «Hola, qué sorpresa, ¿cómo estás?». Dicho así, con el tono desenfadado que adopté, podría parecer que contestaba sentada en una terracita tomándome una cerveza al sol, pero la cosa cambia si digo que en mi aturullamiento no me había dado cuenta de que era una videollamada. Lo supe cuando bajé la mirada hacia la pantalla del teléfono y vi la cara estupefacta del hombre en cuestión y en el recuadro inferior la mía, que parecía que me había maquillado para hacer de Canio, el payaso de la ópera de León Cavallo. «No sé qué decir», escuché al teléfono, «has cambiado mucho en estos últimos meses». Por suerte tienes sentido del humor, pensé, pero no quise ponerlo más a prueba y fui a lavarme la cara. Cuando regresé, me hice la graciosa diciendo: «Intento hacer un bizcocho y estoy llena de harina». «Ya», dijo él, «todavía tienes en el flequillo y en la oreja». Aquello no había quien lo arreglara, y aunque lo vi dudar, al final se decidió a decirme el motivo de su llamada. Al día siguiente pasaría por mi pueblo y quería invitarme a comer. Acepté sin dudarlo.
Y llegamos al sábado, que amaneció con luz limpia, de esa que promete buenos presagios. Pero los míos, al parecer, seguían de vacaciones. La cena de la noche anterior con los amigos transcurrió sin pena ni gloria. No comimos bizcocho, porque lo que salió del horno parecía una esponja olvidada en la ducha. Me arreglé en plan casual, porque estamos en la montaña, pero escogiendo las prendas que mejor me quedaban. Me duché a conciencia para eliminar cualquier posible resto de la masa pegajosa que se había adherido a mí con tanto afán y esperé a que él viniera a buscarme. Llegó tarde. Eso no fue mala suerte, eso es habitual en él. Lo que sí fue mala suerte es que cuando llegamos al restaurante en el que teníamos reserva, habían dado ya la mesa a otros comensales y nos dejaron tirados. Eran más de las 3 y al final solo conseguimos mesa en un bareto en el que nos sirvieron un plato combinado de dudoso aspecto. A todo esto habían pasado ya 2 horas y hasta el momento, aquello, no se había parecido en nada a una cita romántica. ¿Damos un paseo por el monte?, propuso él poniendo ojitos. Eso ya pintaba mejor. Dejamos los platos a medias, eran incomibles, y fuimos en coche hasta un camino que sube desde el río hacia una loma con vistas a todo el valle. A los pocos minutos, él me cogió de la mano. Yo me arrimé un poco más. Nos miramos. Y entonces mi tripa empezó a rugir. Su cara lo dijo todo. En lugar de las palabras amorosas que yo ya estaba esperando oír, me dijo: «Estás verde. ¿Te encuentras mal?» Y ahora viene lo peor. No pude ni contestar. Salí corriendo hacia la maleza y, escondida tras un árbol, saqué aquel maldito plato combinado. Hubiera podido vomitar, pero no, fue mucho más humillante. Tras una tormenta intestinal que retronó de tal manera que era imposible disimularla, con un par de Kleenex para limpiarme y con la autoestima por los suelos, reaparecí. La situación era incomodísima y regresamos al coche. Me llevó a casa y yo me bajé apresuradamente. Nos despedimos con un hasta pronto y creo que le dejé una profunda impresión. Me temo que también alguna pestilencia que debió de acompañarlo el resto del viaje. Bueno, y hemos llegado al domingo, que amaneció radiante. Después del desastre culinario y del fiasco romántico, decidí regalarme algo de calma. Cuando el tiempo lo permite, una de las vecinas jóvenes del pueblo nos convoca en el parque a primera hora de la mañana para hacer yoga al aire libre. Aquello era justo lo que necesitaba. Eso me equilibrará los chakras, o al menos el ánimo, pensé. Porque ¿qué podía salir mal en una clase de yoga al sol? Llevé a Pimpa conmigo. Ella está acostumbrada al yoga en el salón social. Le pongo una mantita sobre la que se tumba y se relaja tanto que a menudo se escuchan sus ronquidos justo en el momento de la meditación. Es una perrita yogi. Extendí mi estirilla, dejé la bolsa a un lado y até la correa de Pimpa a una de las asas para tenerla controlada. Ella se tumbó, pero ya aprecié en su mirada una alerta que no tenía nada que ver con la relajación. Estábamos en el parque y lo que ella quería era corretear por ahí. Le di unas cuantas instrucciones gestuales acompañadas de un «aquí, quieta», que dieron resultado. Todo iba bien. La profesora nos guiaba con voz dulce. Inspiramos, expiramos, conectamos con la tierra y justo en ese momento apareció un gato. Hay muchos en el pueblo, son útiles para ahuyentar ratones y Pimpa les tiene una ojeriza épica. Si hubiera llegado a tiempo, habría agarrado la correa, pero estábamos en la postura del guerrero y vi al gato por el rabillo del ojo. Pimpa levantó las orejas y antes de que yo pudiera reaccionar, se lanzó a la persecución. La correa tiró del bolso, que fue derribando a mis compañeras de yoga que, como yo, estaban en tan precaria posición. Pimpa siguió su gesta entre esterillas, botellas de agua y gritos ahogados hasta que el gato trepó veloz por el seto y desapareció. Me disculpé y tras comprobar que nadie se había hecho daño, me fui discretamente. Lo mejor era quedarme en casa y no volver a salir hasta que hubiera acabado aquel nefasto fin de semana. Pero el mismo hombre por el que el día anterior había contestado apresuradamente al teléfono volvió a llamarme. Comprobé que no era una videollamada por si acaso y respondí. Me preguntó si ya me encontraba mejor, contesté que sí. Me dijo que de regreso volvía a pasar por el pueblo y que podríamos comer de nuevo juntos a ver si esta vez salía mejor. No me podía creer que quisiera volver a verme. Me mostré entusiasmada, seguramente un pelín demasiado, y lo invité a comer a casa, convencida de que así correría menos riesgos. De nuevo ducha, pelo, atuendo favorecedor y a la cocina. Tenía un estofado congelado que me evitó humos y olores y percances, preparé una ensalada y listo a esperar.
Esta vez llegó puntual. Comimos en el jardín, bajo ese sol de primavera que se agradece. No es por presumir, pero en esa época del año mi jardín está precioso. Las rosas compiten con las amapolas y margaritas que colorean el césped. Los mirlos ponen música de fondo y todo invita al romanticismo. Ni siquiera mencionamos mi percance del día anterior. Nos mirábamos a los ojos al hablar y todo era propicio para un acercamiento. Propuse café y copa en el sofá del jardín. Nos levantamos y entre los dos recogimos la mesa. «Siéntate en el sofá», le dije, «que ahora traigo los cafés». Puse las tazas en una bandeja, el café, el azúcar, 2 copitas y una botella de ron. Me aseguré de que el peso estuviera equilibrado y fui dignamente hacia el sofá. Pero no me percaté de que Pimpa había dejado una de sus pelotitas en mitad del camino y yo fui a poner el pie precisamente sobre ella. Lo vi a cámara lenta. La bandeja dejó de pesar en mis manos, las copitas y las tazas emprendieron el vuelo y la botella de ron cayó con estrépito al suelo, desprendiendo su maravilloso aroma. Y lo siguiente que cayó fui yo. No puedo contar con precisión lo que sucedió después. Creo que él me levantó del suelo y me ayudó a entrar en casa. Apenas podía apoyar el pie. Llamé a mi hermana, que me llevó al centro de salud, y salí de allí con el tobillo vendado. De vuelta a casa me metí en la cama mientras mi hermana lo recogía todo. No recuerdo en qué momento se fue él. Obviamente no ha vuelto a llamarme. Definitivamente, el destino habló y lo que dijo es que no estábamos hechos el uno para el otro. Yo preferí mantener mi integridad física que desafiar al destino, así que acaté sus designios y descarté cualquier relación romántica con aquel hombre. No romperme el tobillo fue lo único positivo de aquel fin de semana horribilis. Y quizá evité una relación que hubiera sido un desastre. Eso no lo sabré nunca porque puede que el destino sea sabio, pero también es caprichoso. Recuerden, lo importante es que son historias de vidas cuyo parecido con la realidad no es pura coincidencia. C'est bien, mi fille, et son message de sa